La Radio del Sur presenta Pulso Geopolítico, el latido de las naciones soberanas en el orden mundial, pluripolar y multicéntrico. Pulso Geopolítico, un programa de Radio Nacional de Venezuela con la periodista Nieves Valdés. En lugar de aborrecerte, te deseo. Vamos a decirnos la verdad. Tú te aprovechas de mí y yo te amo. Vamos a decirlo de una vez. ¿Cómo puedes tú ser libre mientras yo lo que llamas amor? Beso. Abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor. Si obras mal, es culpa mía. Mira si me has hecho no ser yo, en lugar de hacerte daño, te protejo. Vamos a decirnos la verdad. Si te pudiera borrar, te borraría. Vamos a decirlo de una vez. Me tratas como quieres, porque yo soy preso de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor. Preso. Abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor. Preso de la cárcel de buenas tardes a todos nuestros usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Pulso Geopolítico. Un poco para hacer análisis del papel que tiene la República Bolivariana de Venezuela en el mundo, en ese mundo que se consolida todos los días, un mundo multipolar y pluricéntrico, como nos señalaba muy temprano, ya en el 2004 hablaba el comandante Chávez de ese mundo posible, de un mundo que no era unipolar, sino
pluripolar, ¿verdad? Que no fuera exactamente ese orden dictatorial mundial. Bueno, muchísimas gracias por estar en sintonía, también por el Instagram que ya empezaron a conectarse. Muchísimas gracias por estar allí. @la Radio del Sur, también de nuestro sistema de Radio Nacional de Venezuela, de multiplataforma, que también el Radio Nacional de Venezuela conforma en este momento. Gracias a Ibemar Jiménez, su presidenta, y a Mireya González, que está en los controles de la Radio Nacional de Venezuela, mi querida Alice Guevara, que está en los controles de la Radio del Sur, y me acompaña el profesor Henry Nava, doctor en Historia y en Seguridad de la Nación. Ya, yo sabía que me iba a decir eso, porque todos los que de alguna u otra manera estamos egresados de nuestra IAESEN nos sentimos muy orgullosos de ese título, no por título per se, sino por los niveles de exigencia que tiene nuestra institución militar universitaria para no solamente darnos los elementos para saber por qué querer a nuestra patria, por qué defenderla hasta el último momento, ¿verdad, profesor? Efectivamente. Y usted viene, además de hacer un recorrido con lo que nosotros llamamos una cohorte que es muy especial, ¿verdad? Que son una cohorte que es muy especial, que es la cohorte en este año, que es la cohorte 53. La cohorte 52, que es una cohorte de dedicación exclusiva. Entonces, bueno, ellos con los profesores también hacen un recorrido por el mar, por los ríos de Venezuela también. ¿Dónde estuvo, profesor, para más o menos saber? Realmente una gira pasantía de carácter obligatorio por parte de toda la corte. Que se arrime un poquito más acá para que esté en la pantalla de la maestría en Seguridad de la Nación, dedicación exclusiva porque, bueno, básicamente está dirigida a los coroneles o capitanes de navío, una gira con nivel estratégico, de tal manera de constatar el estado diagnóstico y, por supuesto, las amenazas o los ataques de los cuales estamos siendo víctimas, sobre todo en la región fronteriza marítima y terrestre, ¿no? Entonces, de tal manera que por eso hemos, una muy dura navegación en 2 etapas muy fuertes, donde pudimos estar justamente en nuestros mares, en La Guaira, por supuesto Los Monjes, y por supuesto también en las empresas básicas, en este caso en el estado Falcón, primero La Guaira, posteriormente en el estado Falcón, en Punto Fijo específicamente, donde pasamos revista del CRP y su funcionamiento, y por supuesto de nuestro sistema de defensa. En Guayana no estuvo, profe. También, por supuesto, de ahí nos dirigimos por supuesto llegamos navegando hasta Maracaibo, hasta el puerto de Maracaibo, después atravesar el Golfo de Venezuela, como todos sabemos, y de allí pues a el estado Táchira y pasarle revista justamente a la zona fronteriza y al estado de la zona fronteriza. Yo diría que más bien al buen estado de la zona fronteriza, en el estado Táchira, y de allí sí estuvimos en Guayana, donde pudimos constatar el funcionamiento de nuestras empresas básicas, básicamente en Sidor, pero también estuvimos en el Guri. Nos dio mucha alegría el estado en el que se encuentra, sobre todo saber que en el Guri tenemos una universidad y, como dice, es formación in situ de los trabajadores, es decir, que están produciendo lo que llaman ciencia en materia eléctrica. Eso es importante. Sí, eso es muy bonito, porque además eso es producto, ¿verdad?, de que esas medidas coercitivas y unilaterales hicieron que buena parte de nuestros trabajadores del sistema eléctrico migraran, ¿verdad?, se fueran del país a otras empresas del exterior, y obviamente fue una gran idea, ¿verdad?, una gran idea en tener entonces una universidad que además forme a nuestros propios obreros, a nuestros propios trabajadores del sistema eléctrico, que además son, digamos que es una especialidad, que es muy específica, pues, que no en cualquier lado no lo puedes estudiar. Estamos hablando de la soberanía energética, nada más y nada menos. ¿Y por qué nosotros estamos hablando de esto, profesor, hoy? ¿Por qué empezamos a hablar de la Corte 52? ¿Por qué
qué estamos hablando de que estuvimos de que el profesor estuvo en las empresas básicas, que estuvo en Guri, porque Guri además estuvo hace 3 años exactamente, ¿no? Estuvo un blackout, una especie de sabotaje completo al sistema eléctrico nacional. ¿Por qué estamos hablando de amor a la patria? ¿Por qué estamos hablando de amor a la nación y entender la nación más allá de un concepto, sino que es un cúmulo, ¿verdad?, de no solamente de población y territorio, sino de pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos entrando, ya lo sabemos, en un proceso electoral, sí, ¿verdad? Estamos entrando en un proceso electoral, nos preparamos a un proceso electoral que, por cierto, tiene que ver con unas negociaciones también, ¿verdad? Con una mesa donde se discutieron cosas, con la oposición, digamos, democrática de este país, para diferenciarla de una oposición extremista a la que estamos acostumbrados desde hace 25 años de la Revolución Bolivariana, que ha hecho de alguna u otra manera desastres en el país, y se llega a unos acuerdos, correcto, es una mesa de acuerdo, más de negociación. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque entonces hay toda una, ya nosotros estamos, como dicen por allí, profesor, que cuando usted está picado de culebra, ¿cómo que dice? Ajá. ¿Pero por qué? Porque entonces viene un proceso ahora que a la que debemos prepararnos, ¿verdad? Sí, y a la que debemos tener estrategias nosotros desde el punto de vista comunicacional, de todo punto de vista de los servicios públicos, de lo que puede pasar y rápidamente le doy la palabra porque hay un panorama electoral que lo dibujó Oscar Schemel, por cierto, el viernes, muy interesante, ¿no?, acerca del liderazgo del presidente Nicolás Maduro, de su liderazgo como político, como digamos un liderazgo además propio, que se ha ganado producto de que le ha dado respuesta a su pueblo, ¿verdad? Le ha dado respuesta a los problemas que además vienen dados de una guerra difusa, ¿no?, y multiforme. Bueno, efectivamente. Un preámbulo. Bueno, no, muy bueno ese discurso suyo, de verdad que la felicito. Desde el punto de vista académico está bien ubicada. Bueno, yo debo decir lo siguiente. Primero que nada, debemos entender en este lapso, en este espacio que tenemos entre la fecha, esta etapa de proceso electoral que estamos viviendo, inmersos en una crisis geopolítica mundial en la que Venezuela sin duda tiene un papel fundamental y que ha sido precisamente objeto de un ataque brutal, que bueno, se ha traducido en 930 medidas coercitivas unilaterales y que le han restallado, digamos, en el lomo al pueblo venezolano, y que tiene como objeto justamente quebrar la voluntad de nuestro pueblo, que se ha manifestado reiteradamente en apoyo al proceso bolivariano. Eso primero que tenemos que entender. Una situación geopolítica muy pero muy compleja, y estoy hablando de una situación no solo de geopolítica interna venezolana, sino de geopolítica mundial. Estamos en medio de eso, y en medio de eso nuestro país, sin quererlo, Venezuela, nosotros no buscamos eso, somos una pieza fundamental en ese proceso de transición del surgimiento de un nuevo orden mundial, con otras características diferentes al que hemos tenido hasta ahora, sin hegemones, digamos, respetuoso de la voluntad de los pueblos y demás, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Tenemos ese elemento. El otro elemento que tenemos es, efectivamente, como usted bien lo ha dicho, nosotros tenemos una cosa que llaman recurrencia, por eso apelamos siempre a la memoria. Los venezolanos, todos los venezolanos, no estoy hablando del chavismo, sabemos que cada vez que viene un proceso electoral, y sabemos mucho de eso porque hemos tenido muchos procesos electorales desde que llegó la revolución a este país, hemos sido objeto de un castigo tremendo y brutal de sabotaje de los servicios públicos. Bueno, estamos hablando de 29 procesos electorales. Nada más y nada menos. Pues ya sabemos que hay una recurrencia. Estamos hablando de la caída de la electricidad en algunas regiones, por supuesto, nada más y nada menos que el asunto del agua, por supuesto el asunto del transporte, el asunto de la basura, el asunto de los medios de comunicación inclusive. Es decir, se desatan los demonios dirigidos, porque el director de la orquesta, todos lo sabemos, no hay manera de ocultarlo, es sin duda el imperialismo estadounidense. Y no es que lo sabemos porque lo sospechamos, sino porque ellos mismos lo han manifestado. Sabemos que desde que llegó la revolución a este país han venido conspirando, uno puede decir que han establecido líneas de conspiración, ataques en altibajo, solo que de la llegada del presidente Maduro al poder
pareciera ser que se han enfurecido de una manera tremenda y que ya de manera descarada, pues yo creo que han trabajado conjuntamente con un grupo de sectores apátridas, que bueno, que la mayoría de ellos en el exterior planifican, sueñan, anhelan justamente una desgracia para el pueblo venezolano, a decir algo así como una guerra. Entonces, bueno, una de las cosas fundamentales, nosotros los venezolanos tenemos que prepararnos, saber permanentemente que va a venir, es más, de hecho, una vez que el Consejo Nacional Electoral, como debe ser, atendiendo a las recomendaciones hechas de los diferentes factores políticos que hacen vida en la Asamblea Nacional, hicieron un planteamiento, tomó la decisión de que las elecciones fueran el 28 de julio, como efectivamente van a ser. Inmediatamente pues hemos observado ya de una buena vez, ¿no?, la caída en algunos sectores, no solo de Caracas, sino del interior, digamos de manera más recurrente, de los elementos eléctricos, los cortes de agua, reventón de tuberías que antes no estaban en tan mal estado. Y pare usted de contar, nosotros estamos conscientes de que eso iba a pasar, eso es correcto. Y por supuesto no está dirigido contra Maduro, no es contra el gobierno que está dirigido contra el pueblo, aquel pueblo que va a participar en un proceso electoral. Y no estoy hablando nada más del pueblo chavista, porque a fin de cuentas, cuando se producen los sabotajes, no se producen efectivamente nada más para un sector de la población desde el punto de vista políticamente hablando, sino para la totalidad. O sea, sabemos que eso va a pasar. Y por saberlo, justamente es que alertamos en primer lugar a nuestro pueblo para que tenga conciencia acerca de estos procesos de sabotaje que estamos seguros que van a intentar. Y por supuesto también alertamos a nuestro gobierno para que, como debe ser, debe tener la suficiente, digamos, las estrategias que permitan conjurar cada uno de estos ataques y de esta manera proteger a nuestro pueblo de semejantes ataques. Esa es una de las cuestiones. Creo que, por supuesto, el gobierno ha venido estableciendo mecanismos. Debo decirlo, ya no porque me lo dijeron, sino porque lo he usado, que es el Ven APP. Me parece algo maravilloso, prácticamente que instantáneo, que uno manda un reclamo acerca de de algún problema de los servicios, y acuden casi que de inmediato y luego constatan que se haya resuelto. Eso es maravilloso, pero creo que en esta etapa tenemos que reforzarlo. Muy interesante eso que está hablando el profesor, que lo vamos a tratar en la segunda parte del programa, que es cómo ha venido el comandante presidente Nicolás Maduro dándole respuesta al pueblo a pesar de todas estas medidas que buscaron aplastarnos, porque esa es la sección correcta, ¿no? Eso es correcto. De acabar con nuestra moral, de desmoralizarnos, de llegar a la no existencia, como él lo dice, y cómo él ha venido poco a poco entonces construyendo un tejido para recuperar lo que él llama el estado de bienestar. Él lo llamaba Chávez también así, ¿verdad? El vivir viviendo, es decir, cómo ellos no han intentado, lo hicieron posible, de que nuestros ingresos estuvieran prácticamente en cero, producto de esas medidas unilaterales contra la industria petrolera, que es nuestra principal, digamos, fuente de ingreso, correcto. Entonces vamos a hacer ese análisis. Tenemos de todas maneras tiempo, profesor, como para seguir insistiendo en lo que usted ha venido planteando, que debemos entonces no solamente alertar, sino que van a venir una serie no solamente de sabotajes desde el punto de vista de los servicios públicos. Hablemos de lo mediático. Ya lo estamos viendo, cómo se han tejido, ¿verdad?, las mentiras en los medios, tanto que el gobierno bolivariano ha tenido que tomar medidas con respecto a algunos que no se llaman medios, de verdad que es el propio terrorismo mediático, ¿no? Como el instrumento alemán que teníamos aquí, ¿no? Sí, efectivamente. Fíjate, mira, una de las cosas, en primer lugar, ciertamente, uno va tocando sector por sector. Primero lo siguiente, o sea, uno observa el esfuerzo, el tremendo esfuerzo desde el Palacio de Miraflores por el presidente tratar de bloquear, de proteger al pueblo de semejante ataque. Pero yo creo que aguas abajo, el pueblo, nosotros tenemos una estructura
no solo desde el punto de vista de un partido, tenemos una estructura de otra naturaleza, también lo tenemos desde el punto de la organización desde las comunas, de los consejos comunales, es decir, activar eso que desde la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y del instituto donde yo trabajo hemos venido justamente contratando, que es el sistema de defensa territorial. O sea, es decir, activarlo con mayor agudeza para que detecte los procesos de sabotaje y que establezca mecanismos ágiles que permitan darle respuesta inmediata y resolver aquello de candelita que se prende, candelita que se apaga. Ya nosotros pasamos en la época de Chávez por algo así parecido. Sí, señor, y así lo decía el comandante Chávez, ¿no? Por eso es que lo hemos aprendido. Entonces, bueno, es combinar a eso. Por supuesto, en materia de los medios, ¿qué te puedo decir? Cuando entendemos que la guerra que se nos aplica en buena medida es una guerra cognoscitiva, que tiene como propósito sembrar de odio, de desesperanza, ¿verdad?, de desamor, de individualismo al pueblo venezolano. Es decir, digamos, tiene el propósito de generar crisis, algo que nosotros hemos venido estudiando. De alguna manera no se trata de un grupo de comunicadores sociales que se organizaron para tratar de deponer al gobierno. No, es mucho más que eso. Es un sistema. Es la existencia de toda una corporación que contrata científicos sociales, psicólogos y demás para establecer matrices que permitan justamente dañar el espíritu de los venezolanos o de los pueblos a dominar, en fin de cuentas. Bueno, nuestros medios en ese sentido deben tener, y eso es una realidad, sobre todo en esta etapa donde sabemos que el enemigo está enfurecido porque no ha podido realmente con las estrategias emanadas del gobierno bolivariano, de tal manera que nuestros medios deben trabajar, digamos, de manera organizada, de manera unificada. Pero yo creo que el primer strike a los que se le dio a la oposición fue la fecha de las elecciones, bueno, porque además ellos decían elecciones ya, y entonces el Consejo Nacional Electoral eficientemente lo dice, entonces ahora salen con toda una serie de ¿cómo que se llama eso? Cuando no tienes argumentos, ¿no? Sí, están descolocados. Entonces, realmente los agarró descolocados porque seguramente la oposición se invoca permanentemente cosas que después no está dispuesta a aceptar. Lo mismo pasó en la época de Chávez con aquello del referéndum, aquel revocatorio que terminó de ser un referéndum aprobatorio. Así es. Yo me acuerdo clarito que un señor en el 2004, uno de sus principales pensadores, publicó en aquel Nacional de ese entonces que bueno, Chávez nos ha tendido una trampa. Bueno, pero gritaban por todos lados que querían el referéndum y Chávez le dijo, sí, cómo no, vamos a referéndum. Y bueno, y pasó lo que tenía que pasar. Florentino y el diablo, además. Sí, Florentino y el diablo, me acuerdo. Pero entonces, bueno, ya nosotros, nosotros, si bien es cierto, no somos una revolución que tiene los años de la revolución cubana, que tiene de la revolución islámica, incluso, somos una revolución muy joven. 70 años casi ya, ¿no? Que los iraníes. Sí, yo creo medio siglo más bien. Pero nosotros yo creo por la velocidad, por la dinámica histórica que nos ha tocado vivir, hemos aprendido. Y hemos aprendido cometiendo errores, sí. Y hemos cometido errores, claro que sí. ¿Y cómo puede ser de otra manera? Nadie tiene, nadie sabe cómo hacer. Nadie tiene un manual, además. Lo decía el propio Fidel. Fidel, exactamente, nadie lo tiene. Y seguramente cometeremos otro. Pero ese es, el camino para lograr construir lo que corresponde, o sea, construir una sociedad, ¿verdad?, de acuerdo a los elementos nacidos de las entrañas de nuestro pueblo. Y yo creo, profesor, que eso que usted ha tocado es bien interesante y bien importante, porque es como la premisa de lo que inclusive el venezolano de nuestro pueblo pues indica, que es que puede haber algunos problemas y de hecho es tan valiente que los analiza, ¿no? Cuando en Asamblea Popular analiza esos 3 problemas prioritarios, con la agenda concreta de acción, con el mapa de soluciones, con el 1x10, que ha sido maravilloso también como una forma también de que el presidente pueda darle respuesta, el gobierno pueda darle respuesta a sus principales problemas, ¿no?, inmediatos, que es el hecho de que aun cuando haya problemas, yo no quiero volver atrás,
Yo no quiero volver a esa democracia representativa, entre comillas, que ya nosotros sabemos en carne propia qué significa. Justamente ese es el drama de eso que llaman la oposición en Venezuela. Nosotros no estamos hablando, uno a veces no sabe, la oposición en Venezuela no hace política, conspira, que es otra cosa. Hacer política significa tener bases programáticas, una propuesta que encante, que conquiste al pueblo o a los votantes, en este caso si se trata de un proceso electoral. Pues no lo tiene, lo que hace es conspirar. O sea, decir, ¿qué planteamiento puede ser? Destruir al país, provocar qué sé yo, la caída del sistema eléctrico, poner a sufrir a la gente por, el sabotaje, digamos el robo de los activos del país, de la nación, que son de todos, no solo del chavismo exterior. ¿Qué política es esa? Eso no es una política, eso es una conspiración. Y por supuesto, más allá de la reflexión, de las críticas que algunos pueden tener contra el gobierno, algunas con razón, porque hemos cometido errores, más allá de eso, sin duda, como todo definitivamente hay una cuestión que es que el país es la patria, más allá de cualquier cosa, y lo que hemos visto es un sector que no se puede llamar oposición, un sector que se puede denominar antipatria. Eso es otra cosa, de tal manera que la controversia ni es política ni es ideológica, es simplemente por salvar nuestro derecho a existir como sociedad. De eso es lo que estamos hablando. No estamos hablando nada más de un gobierno, porque ciertamente aquí no llegamos nada más para un gobierno. En este caso, lo que está atacando la gran corporatocracia mundial y el imperialismo en particular, como expresión de ello, es justamente la supresión del Estado-Nación, no solo del nuestro, por cierto. La desaparición. La supresión, la desaparición de los Estados-Nación. Eso no lo digo, no lo estoy diciendo yo, lo dicen permanentemente los voceros del imperialismo. Nuestro derecho a existir, a ser, de eso es lo que estamos hablando. Entonces, bueno, justamente sabemos y sabemos que vienen, ¿con qué vienen? Sabemos que vienen a tratar de sabotear, de nuevamente golpear al pueblo. Y entonces justamente alertamos para tomar los mecanismos, tener los mecanismos y por supuesto actuar con toda la severidad en protección del pueblo, toda la severidad que sea necesaria. Ya vamos a hablar de esa protección del pueblo y cómo el presidente Nicolás Maduro ha diseñado toda una serie de grandes misiones que son de verdad, creo que van ya, de hecho están sentando algún precedente ya, pero que de verdad ha moralizado a nuestro pueblo y lo ha entusiasmado. Tanto es así que estuvimos en una actividad, que nos invitó, por cierto, la presidenta de Radio Nacional, Isbemar Jiménez, de periodistas, comunicadoras, que estuvimos con las mujeres el día viernes. Eso fue impresionante, cómo se desbordó ese acto, ¿no? Ya le vamos a contar detalles. Vamos a vamos a identificar el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Ya regresamos mucho más con Pulsos Geopolíticos, que estamos analizando con el profesor Henry Navas, analista internacional y doctor en Seguridad de la Nación. Ya regresamos con Pulso Geopolítico. Estamos de vuelta con Pulso Geopolítico. Veo la lluvia al caer y lo bello que ha de ser cuando luego salga el sol. Veo tu imagen sin querer y cada vez que pienso en ti siento ganas de ir contigo, amor. Y es que tú y yo fuimos hechos para estar, solo tú y yo y nadie más. Solo tú y yo somos nuestra realidad, solo tú y yo y nadie más. Quiero tu risa alrededor, nunca lágrimas que son, solo agua que se pierde, amor. Dicen sabio es esperar, pero nunca hay que dejar que se escape el tiempo sin amar. Solo tú y yo fuimos hechos para estar, solo tú y yo y nadie más. Solo tú y yo somos nuestra realidad, solo tú y yo y nadie
Bueno, seguimos entonces nosotros aquí echando bromas. Aquí me agarraron fuera de ¿cómo que se llama? De los micrófonos. Bueno, seguimos entonces en Pulso Geopolítico haciendo un análisis, ¿verdad? Precisamente de este momento en que crucial que ya comienza nuestro pueblo a vivir, que es esta fase electoral, ¿verdad? Y mientras tanto, bueno, el presidente Nicolás Maduro, profesor Henry Navas, con el que estoy conversando, ¿verdad? Para los que en este momento se pueden estar conectando, profesor es doctor en Seguridad de la Nación. Profesor Henry, bueno, toda esa estructura que también ha creado el propio presidente Nicolás Maduro, maravillosas esas grandes misiones. Le puedo mencionar la gran misión que le hace honor, por cierto, a Hugo Chávez, ¿verdad?, que es sobre la igualdad social. Y también Viva Venezuela, mi patria querida, que creo que va a ser una excelente misión, ya lo es, porque ha registrado buena parte de nuestros cultores y cultoras al rescate de la identidad, que es otro elemento esencial, ¿verdad?, de nuestra patria. Bueno, es una de las principales misioneras, yo creo que... Además de la de la misión Venezuela Joven,
y también la misión que tiene que ver con las mujeres, que ha sido maravillosa también, que ya hay más de 33.000 créditos que ya se le ha dado a nuestras mujeres para que emprendan. Sí, efectivamente el esfuerzo es un esfuerzo sin duda visible, y no solo eso, un esfuerzo loable en los momentos en los cuales, como todos sabemos, la economía del país fue durante por lo menos ya una década golpeada de manera significativa. Sin duda que lo que estamos hablando de la identidad es fundamental. Hay algo que es definitivamente histórico. Usted no puede dominar un pueblo si no le suprime su identidad. Y yo creo que una de las labores que están haciendo, vuelvo con la guerra cognoscitiva, es detonar la identidad del pueblo, detonar nuestra identidad. Y justamente a partir incluso de la imposición de valores, o digamos la transmisión de valores que no corresponden con nuestra identidad. Uno de ellos es el valor del odio, sembrar el odio entre venezolanos. Nosotros no somos así, los venezolanos no nos odiamos. El pueblo venezolano es un pueblo amoroso. El otro es la tristeza y la desesperanza. Nosotros no somos un pueblo triste. Nuestro pueblo es un pueblo alegre. Aún en medio de enormes dificultades. Estamos haciendo chistes. Estamos haciendo chistes, mira, es una verdad. Lo otro es el individualismo. Nosotros no somos individualistas, somos solidarios. ¿Es que acaso los que me escuchan no han visto a sus madres pendientes, o a sus padres pendientes de sus vecinos cuando se enferman, que le llevan la sopita, que están pendientes? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama solidaridad. Y nosotros somos un pueblo en ese sentido solidario, un pueblo colectivista. Y por supuesto, creo que en ese sentido, digamos que el imperialismo estadounidense y las grandes corporaciones mediáticas no han logrado su objetivo. No han logrado su objetivo, aún con la simetría que hay de los instrumentos que tiene la gran corporación clásica mediática y los instrumentos que tenemos nosotros. Evidentemente hay una gran simetría, no podemos compararnos, y por eso es Hollywood y demás. Y por eso es que el presidente Nicolás Maduro insiste, ¿verdad?, en que nosotros debemos tomar, digamos, las redes sociales, que en este momento son el instrumento de ellos, para nosotros contrarrestar, a pesar de que son redes cuyos algoritmos son manejados desde esas grandes corporaciones. Él nos ha solicitado que nosotros debemos dar la batalla allí. No es un capricho, sino que sencillamente es allí donde se da la batalla. La batalla es una batalla digital, como lo hizo el profesor, cognitiva, es de la mente, ¿no? Es decir, hasta donde yo domino la mente, los gustos, y cómo yo puedo torcer inclusive, ¿verdad?, la posibilidad de los gustos de la gente, no solamente de los gustos, sino del gusto electoral, inclusive, cómo se puede torcer inclusive una campaña electoral. Entonces, por eso es que nosotros debemos cada día ser más estudiosos, cada día ser más acuciosos, cada día saber de dónde proveer las fuentes de información, si esas fuentes son fidedignas, si son fakes, ¿no?, como le dicen ahora, son grandes mentiras, falsedades, que entonces cada rato diciéndotelas tú terminas creyéndolas, ¿no? Efectivamente, eso lo hizo nada más y nada menos que sí, señor. Estamos hablando de Hitler, ¿no? Pero bueno, justamente para que vean que no hay mucha diferencia entre toda esa plataforma teórica que acompaña al imperialismo y aquella que acompañaba justamente a ese caballero llamado Adolfo Hitler. Bueno, de cualquier manera, creo que nosotros los venezolanos debemos estar preparados. Estos 2 meses van a ser muy duros, sobre todo para desechar las ilusiones, desechar eso que llamas tú los fenómenos, las falsedades, porque van a llegar por todos lados. Y por supuesto, yo debo decirlo con mucha seriedad, porque eso forma parte de todo conflicto, de toda guerra, la activación de eso que algunos denominan el agua sucia interna. O sea, cuando el enemigo ha logrado penetrar de alguna manera algunos miembros o cuadros dentro del proceso y los ha comprado, o sea, un cañonazo de dólares le robó la rodilla más de uno en la actualidad. Eso es una realidad y nadie tiene por qué alarmarse que eso pase. Cónchale, ¿cómo es posible? No, eso pasa, porque no podemos olvidarnos que nosotros estamos en medio de una guerra y eso puede pasar. Que no decaiga el ánimo cuando veamos un acto de traición. ¿O es que acaso Judas no traicionó
Todos los procesos históricos tienen la tradición como una forma constante y normal de los procesos. Claro, y eso, bueno, lo que sí tenemos la obligación es de identificarlos, de identificar la tradición cuando apenas veamos el rostro de ella, que a veces viene disfrazada de las posturas supuestamente críticas, ¿no? Sobre todo en esta etapa vemos que no, yo lo que soy es crítico, yo no estoy, pero bueno, espérate, a veces esos críticos a veces se convierten en unos paredones de fusilamiento en contra de cualquier cosa que diga además en el momento menos adecuado, porque una crítica en este momento, desde como usted lo está planteando, profesor, es fatal para nuestro proceso, porque una cosa es, y yo creo que nuestro pueblo es sabio, ese pueblo uno lo dice y no termina cómo poder dibujar a nivel de las escalas del poder popular, cómo ellos inclusive en sus discusiones son directos, son inclusive fuertes, son duros con la crítica, pero ustedes no lo ven traicionando el proceso. A la hora de ser militantes son, a la hora de dar una orden la cumplen a cabalidad. Así es. Como el ejército de Chávez. Sí, bueno, si no lo vemos en la milicia, pues, es una de las manifestaciones más concretas de la fusión cívico-militar. Bueno, lo cierto en concreto es que preparados y atentos para detectar todo esto desde estar conscientes de lo que se nos viene en estos próximos días, estar conscientes de los esfuerzos que se hacen, pero que no solo deben ser del gobierno, sino de todos nosotros, en conjurar justamente estos ataques y estar prestos a contribuir a la solución de los problemas. En cada trinchera. En cada trinchera, que son muchas, porque los ataques vienen en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, atacando la identidad, pero también, por supuesto, en cuanto a los servicios, porque lo hemos visto, lo vivimos, y créame que lo van a seguir viviendo. Todos los vamos a seguir viviendo y lo vamos a seguir resolviendo, por cierto, también, porque necesario es vencer, sin la menor duda. Nosotros estamos rodilla en tierra y no vamos a permitir por nada del mundo que seamos doblegados a partir justamente de los ataques miserables que desde el imperialismo estadounidense se van a cernir o se ciernen todavía. Profe, contra la patria. Otra de las aristas que, tenemos un minuto, ¿verdad? Que ya tenemos que ir despidiendo ya el programa. Pero otra de las aristas bien interesante es que esa oposición extrema hizo todo lo posible para que nuestros jóvenes se fueran del país, ¿verdad? Para que indujo a la migración. Y resulta que eso ahora, inclusive todas las acciones que ellos han hecho terroríficas para nuestro país, para nuestra estructura, para nuestro desarrollo, ahora juegan en su contra, ¿no? Juegan en su contra en un momento magistral, creo que de la Revolución Bolivariana, que a pesar de todo lo que usted está diciendo, que debemos tener cuidado, ¿verdad?, de estar alerta, creo que la Revolución Bolivariana tiene unos pasos ya adelantados, y que son además ganados a pulso. Sí, uno de ellos, fuerza de trabajo y de constancia, ¿no? Uno de ellos es la misión Vuelta a la Patria, sin duda. Primero nada más que hablar de ello, pues, en la intención de impulsar las soluciones a un problema, mejor dicho, ni siquiera es un problema, sino al resultado de un ataque que ha impulsado justamente el enemigo, sobre todo el imperialismo, pero sobre todo con el concurso de los lacayos que tenemos. Los lacayos que, básicamente crearon toda un sistema, una especie de organización para provocar justamente la fuga, para decirlo, de un buen sector de nuestra juventud del país. Nuestras universidades, me consta, como la Universidad Central de Venezuela, se convirtieron en plataformas que le recomendaban a nuestros muchachos antes de graduarse que tenían que irse, de tal manera que salieran, vaciar al país. Esa fue la intención, destruir el país. Por eso inclusive creo que una de las consecuencias que produce esa migración inducida es que altera el bono demográfico, ¿no? Que es nuestra principal reserva joven, ¿verdad? Y de personas que están activas, pues, se dice así,
que son activas para el trabajo. De la población activa. De la población activa. Fíjate, ahora bien, entendemos que muchos de esos venezolanos y venezolanas que salieron al exterior, bueno, cuando la realidad siempre llega y te toca la puerta y te das cuenta que la cosa no es como se las pintaron. Y entonces vemos como miles de venezolanos, bueno, nos conta porque hemos estado en el exterior, solicitan regresar a su país, solicitan, piden, y por eso los esfuerzos por traer a nuestra población, no solo toda, juvenil, de toda, digamos, toda nuestra población, sin distingos etarios, pues, para que regresen a su patria y recibirlo como debe ser, con los brazos abiertos, con el amor que nos caracteriza a los venezolanos y que desde eso que llaman el chavismo emanamos, que es puro cariño, que es amor, que es solidaridad, que es la ternura de los pueblos, como dicen algunos autores. De esa manera justamente debemos seguir sosteniendo nuestra postura. Como decía nuestro comandante Rafael Chávez Frías, castos como una paloma pero astutos como una serpiente. Es la hora de justamente de estar alerta, de eso que dice nuestro presidente obrero Nicolás Maduro: nervios de acero, calma, ¿no? Calma y cordura, como decía Eleazar López Contreras. Así mismo. No, yo creo que un poco ya para ir cerrando el programa, profesor, eso que se hablaba el viernes pasado, ¿no? Que yo les comentaba acerca de algunos análisis que hacía Interlace, ¿no? Que sobre el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y cómo él ha forjado su propio liderazgo desde el punto de vista de su personalidad, ¿no? Porque además tiene una especie de maestría en la paciencia, ¿no? Y además de ver un poco más allá que cualquier otro ser lo hace, porque es un ser político además, y que con mucha experiencia como el canciller del presidente Hugo Chávez, nada menos, ¿no? Cómo se creció con ese gigante, cómo conoció eso de la geopolítica y cómo se mueve los tentáculos a nivel a lo interno, ¿no? De los países. Sí, mira, hasta los más conspicuos enemigos de la Revolución Bolivariana no dejan de reconocer la capacidad estratégica que tiene el presidente Nicolás Maduro Moro. De hecho, incluso sorprende a veces hasta los propios, cuando de repente lanza líneas estratégicas que hasta a nosotros nos sorprende. Y uno dice, ¿y esto? Resulta que, entre otras cosas, ha jugado, hablando más o menos de ajedrez, si comparáramos la situación geopolítica mundial con un tablero de ajedrez, el presidente juega con 3 piezas, 3 jugadas adelantadas. Y por eso, prácticamente, el enemigo ha quedado al descubierto cuando han tratado de atacarnos, y resulta que la revolución tiene un carta bajo la manga que permite conjurar, y es lo que vamos a hacer en la actualidad, conjurar los ataques, las amenazas, que seguramente... Y creo que bueno, su carta principal es el pueblo venezolano y esa fusión cívico-militar que sembró el comandante Chávez, que es algo que no todos los países tienen, y creo que nosotros debemos valorar. Exactamente, porque esta revolución nació siendo una revolución cívico-militar, pueblo en armas, pueblo, una revolución pacífica, pero no desarmada, sin duda. Así es. Bueno, profesor, muchísimas gracias por estar aquí en Pulso Geopolítico nuevamente. El profesor es colaborador casi que exclusivo. Yo no quisiera irme sin primero que nada enviarle un saludo fraternal a todo este extraordinario y maravilloso equipo de la Radio del Sur, que bueno, que llegó a la adolescencia, son 14 años. Por supuesto, de la mano de su hermana mayor, que tiene más de 80 años, que es la Radio Nacional de Venezuela. Exactamente, ¿no? Sin duda, pero por supuesto la Radio del Sur, una trinchera de lucha no solo para el pueblo venezolano, sino los pueblos del sur, desde donde justamente hemos como trinchera hemos venido derrotando desde aquí, bueno, con el concurso tuyo incluso, que naciste, eres adolescente también, Nieves, naciste con la radio también. Soy adolescente también. Adolescente, 14 años. Muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones y de verdad que un abrazo fraternal para todos. Bueno, muchísimas gracias, y gracias a nuestra Mireya González, que está en los controles del Sistema Radio Nacional de Venezuela, de la multiplataforma Radio Nacional de Venezuela. Gracias a Ismael Jiménez,
por estar allí siempre y hacernos, ¿verdad?, partícipes de lo que son de lo que nosotros podemos hablar acá, para alertar a nuestro pueblo, siempre alertar y estar pendiente de, así como una especie de vigilantes, ¿no?, de nuestra revolución bolivariana, porque es el camino. Nosotros no tenemos para decirlo, no tenemos cortapisas. Nosotros decimos que este es el camino, a pesar de que tengamos tropiezos, como todo proceso revolucionario tiene, adelanta, retrasa, todas las revoluciones han sido así, y creo que importante es la posibilidad de salir adelante y de renovarnos, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, con esas 7 transformaciones, con los 5 objetivos del Plan de la Patria, que ahora va a ser un Plan de la Patria al 2031, ¿no?, ¿verdad?, renovado, completo y, por supuesto, basado en todas esas discusiones que se hicieron en las 7 transformaciones, además de los 5 consensos. Muchísimas gracias a Isabel Jiménez en la presidencia de la Radio Nacional de Venezuela, a Mireya González, se despide Nieves Valdés, también a nuestra Alex, que está en los controles del Radio del Sur. Gracias por estar pendiente, y toda esa gente hermosa que que nos están escuchando a través del Instagram, @la Radio del Sur. Muchísimas gracias por estar allí. Hasta otro Pulso Geopolítico del próximo lunes. La Radio del Sur presentó Pulso Geopolítico, el latido de las naciones soberanas en el orden mundial, pluripolar y multicéntrico. Pulso Geopolítico, un programa de Radio Nacional de Venezuela. Hasta nuestra próxima edición.